Bueno, empecemos. Hoy os voy a contar un poco más, he comentado un poco sobre eso la última clase, voy a contar un poco más sobre sucesiones y cómo hacer cosas muy sencillas con sucesiones, porque yo tampoco sé mucho de matemáticas. Entonces vamos a calcular unos límites, hacer unos dibujitos y después vamos a ver unos ejemplos, unos dos o tres ejemplos que tienen más que ver con teoría y os voy a contar unas cosas sobre el punto fijo. Entonces, bueno, ese primer ejemplo era un ejemplo, es muy fácil, no hay muchas cosas, creo que ya os he enseñado otro parecido. Lo puse para que viéramos otra vez las funciones. Entonces, bueno, se pide para exhibir los 10 primeros términos de una sucesión que tengo aquí, esa aquí n cuadrado por dsn más n raíz de n, y calcular su límite. Bueno, como os he contado en la otra clase, me gusta poner siempre ese clear con el globo aquí hay comillas, una tilde aquí reversa y un asterisco aquí, que es lo que siempre pongo antes de todo para que cuando yo le pida que calcule, él empiece como del cero, corre todo lo que ha hecho antes para que no se mezcle las cosas, porque muchas veces uso la misma variable, el mismo nombre para cosas distintas en varios ejemplos. Bueno, y aquí vamos a definir nuestra sucesión. Vosotros sabéis que, bueno, sucesiones son funciones que van de lo naturales en un conjunto, dependiendo de, bueno, vosotros habéis visto sucesiones reales, entonces funciones que van de lo naturales a la recta real, pero no hay porque no hay nada de especial con la recta. Una sucesión en un conjunto es una función que va de lo naturales a un conjunto que te dé la gana. Podría serlo un espacio, no sé, un espacio normado, el R2 o un conjunto cualquier, de eso, un grupo, no sé. Pero eso es una sucesión. Entonces, para definir sucesiones en matemática, lo que hacemos es definirlo como hacemos definir una función. Y bueno, se suele, como sucesiones se suele indexar por n, porque trabajamos en lo natural, la variable que voy a poner es n. Entonces, mi función aquí es, le llamo x minúscula, pongo los corchetes, pongo una n con un underline por aquí, dos puntos igual, y pongo aquí la expresión ligera. Aquí tengo el n cuadrado dividido por un paréntesis para que entienda que quiero poner todo eso en el denominador. Aquí 10n más n por la raíz cuadrada de n. Otra vez la función raíz cuadrada de matemática, esa SQRT. Aquí ya tengo definida mi función. ¿Qué puedo hacer? Bueno, voy a pedir que me den una tabla de valores. Voy a pedir los 10 primeros valores y voy a pedirle que me dé una aproximación con 10 decimales de cada uno. Entonces aquí tengo ya dos funciones que están. Pero tenía esa, tenía la función n, hemos visto en la otra clase, es una función que aproxima lo que aquí en su primera entrada. Si será pi, aquí por ejemplo pusiera pi aquí, y con 10 me iba a dar las 10 primeras casas de pi. Si estoy poniendo n de x n, me va a calcular el valor de xn con 10 casas decimales. Pero yo necesito decirle, pues como estoy metiéndolo aquí, por eso n puedo dejarlo como variable, porque estoy metiendo aquí diciendo, bueno, me dé una tabla de valores, por eso la función table, que está aquí por
por fuera, me dio una tabla de valores, n variando de 1 a 10. O sea, los 10 primeros valores de esa expresión aquí n con x variando de 1 a 10. Y me da los valores. Y bueno, por ese valores que tenemos aquí, no, uno puede creer hasta que la sucesión es acotada, porque son valores muy pequeños. A ver si metemos uno más. Si metemos unos 100 valores, en 100 ya está en 5, pero sigue yendo muy lento. Si tú calculas el límite, ahora bueno, el límite de esa sucesión, ¿cómo calculamos el límite? Con la función que está, se llama limit, ahora la expresión cuyo límite quiero calcular el límite de mi función xn, y ahora hago n tendiendo a infinito. Y bueno, la flechita aquí es un menos y un símbolo de mayor. Y la palabra para infinito en matemáticas es infinity. Le doy. Me va a decir que es infinito. Aunque bueno, es muy difícil ver que esa sucesión va a infinito, porque bueno, tengo n cuadrado, 10n con n, esas cosas se cancelan, es lo mismo n por 10 más raíz cuadrada de n. Ahora si miramos, bueno, raíz cuadrada de n es n elevado a un medio, y aquí tengo n, entonces 1 es mayor que un medio, entonces el exponente que tengo aquí del 1 es mayor que lo que abajo. Eso cuando n va a infinito, eso tiene que ir a infinito. O si queremos, podríamos cancelar una cosa. Debemos poner la raíz de n en evidencia. Bueno, el n en evidencia, cancelar una cosa, o la raíz de n también y cancelarlo. Y abajo nos quedaríamos con 10 raíz de n más 1, 10 por raíz de n más 1. Y arriba, y aquí nos quedaríamos con n por raíz de n, cancelamos los exponentes y al final saldría lo que queríamos. Un ejemplo facilito, bueno, y aquí vamos a hacer un dibujito de lo que estamos, de la sucesión con la cual estamos trabajando. Nada más para que veamos otra vez esas funciones de listas y de hacer gráfica. Aquí tengo esa función que se llama listDot, es la función que me da gráfica de cosas discretas. Aquí en la tabla, la misma cosa de antes, la tabla con n aquí de 1 a 30. Esa es mi primera entrada, porque voy a pedir a matemática que me haga la gráfica de esa tabla, del conjunto de valores de esa tabla. Aquí tenemos los ticks, que son, cuando tengamos la gráfica os enseño otra vez, pero son los tracitos que se ponen para marcar los números, el 1, el 2, el 3. Y aquí estoy diciendo que el rango el dominio va a ser de 30 y en la imagen de menos 1 a 1. Aquí tengo ese plot style y el point size medium, aquí dice qué tamaño pongo en los puntos. Vamos a ver que como son los puntos azules, yo he elegido unos puntos de tamaño mediano, no muy grandes. Y lo que he llamado aquí B es la función, la correspondiente función continua correspondiente a la sucesión.
Antes tenía las sucesiones naturales, n cuadrado por 10n más n raíz de n. Aquí tengo su correspondiente continua, x cuadrado por 10x más x raíz de x, y voy a pedir que me haga la gráfica de 1 a 30, y la voy a poner la gráfica en naranja. Y aquí tenemos un dibujito. Para el dibujito tenemos una idea. La línea naranja es la función continua, y aquí los puntos azules son los puntos de la sucesión. Por la gráfica tenemos alguna idea de cómo crece la sucesión, pero esa sucesión crece muy, muy lenta. Porque aquí estábamos en 100 y todavía estaba en 5. Y sabemos que va a infinito. Entonces cuesta para que crezca, que empiece a crecer. Pero crece. Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Bien? Ese era un ejemplo fácil. ¿Alguna pregunta? Vale. Bueno, no me acuerdo si lo sabéis, porque me ha enviado un correo preguntándome eso, y los alumnos de ayer también me preguntaron. ¿Vosotros sabéis que tenéis yo no sé cómo va, sé que hay una página, pero que tenéis derecho a una licencia de matemática para poder bajarlo? Y bueno, yo no sé cómo va, creo que hay una página en algún sitio. Yo ayer hasta he buscado y creo que he enviado un enlace a una persona, a uno de vosotros, pero yo no tengo mucha idea de cómo funciona, porque sé que la licencia tiene un plazo y la universidad la va renovando, pero vosotros tenéis algún tipo de derecho, algún tipo de licencia. Bueno, vamos al otro ejemplo, no es muy distinto de ese. Haré las mismas cosas que hice, pero con otra sucesión. Sí, parece, bueno, yo no sé cuánto dura la licencia, pero se supone que ella va renovándose. Por ejemplo, esa última matemática que yo bajé me decía en principio que la licencia expiraba en octubre, y después ha sido renovada automáticamente, porque depende de la universidad. Si la universidad mantiene el contrato con ellos y sigue renovando, tú sigues teniendo licencia. Creo que es esa la idea. Yo no lo sé mucho cómo va, porque mi licencia debe de ser distinta, porque soy maestro, doy las clases, entonces debe de ser un poco distinta, pero yo no sé. De todas formas, tenéis acceso, por lo menos por ahora, para poder jugar un poco con ellos, si tenéis interés. Como os he dicho, hay otras herramientas que podéis usar para hacer cosas en ordenador. Hay herramientas como ya listas, como el Symbolab, que tiene una cara más simpática. Y hay una que muchos otros profesores utilizan, que se llama WX máxima, que bueno, se escribe así, creo, es su nombre. Yo nunca lo he utilizado, ya lo he visto una vez, ya está abierto, pero nunca he trabajado con él. Pero otros profesores dan clases con ello. La ventaja de máxima es que es gratis, puede bajarlo y es gratis. Y me han dicho que la sintaxis es muy parecida al de matemática. No lo uso porque en general los profesores siempre, muchos me piden que des clase de matemática, entonces nunca me ha hecho falta usar el matemática, ese máxima, pero la ventaja es que es gratis, entonces podéis después buscarlo
después vosotros me decís si es interesante o no. Bueno, vamos el ejemplo 2. Creo que los 3 o 4 primeros ejemplos son todos más o menos lo mismo. Solo cambio la sucesión y voy a... No sé, creo que cambio la sucesión. Los ejemplos interesantes son los que quiero enseñarles, son las cosas de punto fijo. Bueno, esa sucesión, aquí la raíz cúbica de n al cubo más 1 menos n. Es una de aquellas primeras sucesiones que aparecen, que aparece de infinito menos infinito y que hay que manejarla para hacer con que el infinito desaparezca. Con que esos infinitos desaparezcan podemos calcular. Porque en principio parece que no tiene solución, pero no tiene límite, pero sí tiene. Por ejemplo, si hago voy a hacer lo mismo de antes, definir la sucesión como función. Voy a pedir una tabla de valores, pero ahora voy a pedir de una forma más organizada. Acá arriba teníamos un montón de valores uno al lado del otro y bueno, para mí lo veo muy feo porque me pierdo. Así lo veo mejor. Y dependiendo de la asociación, si la asociación se comporta bien, conseguimos ver su tendencia para dónde va. Aquí tenía los 10 primeros valores, no los 5, con aproximaciones con 5 casas decimales. Vamos a meter unos 20 solo para que veamos que la sucesión va a cero, le pidió que calcular el límite, va a cero, se multiplica por el conjugado aquí, un montón de cosas se cancelan. Y bueno, lo que hice para meter los datos aquí como columna, he utilizado la función con lo mismo de antes, la tabla, el table, eh, son como 5 casas decimales de xn, de 1 a 20, y por fuera hice la composición con la función column. Y me da los datos en columna. Y aquí otra vez he pedido que calcular el límite y el límite sale 0. Y aquí otra vez vamos a los dibujitos. Aquí tengo la versión continua de la función y tengo los puntitos. Yo no sé por qué él no debería conectar todos los puntos hacia arriba. Yo creo que no lo está haciendo porque las escalas de las dos gráficas no son la misma. Entonces por eso no la junta bien. Porque la función que pone dos gráficas juntas es esa show. Y lo que hace, y mismo que cuando meto eso, not range, all, lo que estoy diciendo es que lleve en cuenta todos los rangos y cómo están las escalas de todas las gráficas, pero a veces él no consigue juntarla bien, la junta de la mejor manera que puede. Pero aquí tenemos una idea y vemos que la sucesión va a cero muy rápido, que es lo que vemos aquí por los datos. Una cosa que, bueno, para que sirven los ordenadores que no va a hacer cuenta. Aquí no, cómo va a cero es fácil ver que hacerlo comparativo y todo, pero una cosa que sí podemos hacer es pedirle a matemática que calcule la diferencia entre el límite, una vez que sabemos el límite, calcular la diferencia entre el límite y los xn, y con eso sabemos, por ejemplo,
usar la definición de límite, manejarla y jugar un poco con ella, porque sabemos que dado un epsilon, si existe un n0 a partir del cual la distancia xn menos x menos que ese epsilon para n mayor o igual que ese n0. Entonces, jugando con las cuentas y con matemáticas, podemos buscar, por ejemplo, dado un epsilon, cuál tiene que ser el n0, cosas de ese tipo. Son la gente de teoría de la aproximación o de la gente que maneja y que necesita manejar datos en concreto y de experimento, necesita trabajar con aproximaciones, no pueden trabajar con números irracionales, hay que tener una precisión en sus datos. Es muy útil trabajar con aproximaciones. Si vamos al otro ejemplo, los próximos dos ejemplos también son más de lo mismo. Otra asociación muy trivial aquí, esa va a 1, creo. Va un poco lenta, sí, esto, a ver cómo antes, column. Más datos ahora para ver. Le he pedido, el límite va a 1 porque aquí tengo la raíz de 2 más n y la raíz de n tiene el mismo orden. Si pongo raíz de n en evidencia y se cancela y lo que está aquí dentro sería como 2 por n más 1 y aquí me quedaré con 1 por raíz de n, al final iba a 1. Y vamos, si estoy en el término 30, estoy con 0,85. Entonces, aquí tengo la gráfica con los puntitos, la gráfica de la asociación y su límite, la recta igual a 1 aquí arriba. Y podemos ver la distancia que hay entre los dos. La escala está aquí cortita, está entre 0 y 1, pero... Sí, por ejemplo, 50. 50. En 50 ya está en 0,87, pero sigue lejos, un poco lejos de 1. Por ejemplo, si quisiéramos con aquello que os he comentado de medir la distancia, encontrar el epsilon y el delta, si yo quisiera, por ejemplo, un epsilon menor que 0,13, por ejemplo, aquí ya no tengo eso, aquí todavía estoy en 0,86, no estoy en 0,13, pero a partir de aquí estoy. Yo quisiera un epsilon menor que 0,13, tendría que empezar a partir de aquí. Entonces aquí estoy creo que en el 43, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, sí. Aquí en el 43. Entonces para n mayor o igual que 43 yo tengo la distancia menor que epsilon porque, bueno, se ve que es creciente. Esa que tenemos aquí, os he enseñado la clase pasada, era, bueno, una sucesión que tiene la suma de una parte que es 1 por n, que sabemos que va a 0, y una otra que es npi por 2, que es una sucesión que va cambiando, va oscilando porque puede ser negativa o positiva.
esa parte, pero está acotada entre menos 1 y 1, porque la función seno. N por 2 va a infinito, cuando n va a infinito, pero como estoy metiendo seno por fuera, eso siempre estará entre menos 1 y 1. Entonces he definido la sucesión de esa forma. Y ese dibujito que hice la clase pasada, bueno, aquí vemos un poco cómo se comporta la sucesión, que va oscilando, viene aquí, después aquí, pasa lo negativo, vuelve y va haciendo ese juego. Y bueno, aquí he definido otra vez la list plot, la gráfica de los puntos, y aquí la P como la correspondiente continua de la sucesión. Aquí tengo la correspondiente continua. Y he metido la recta menos 1 igual a menos 1 igual a 1 aquí para que veamos, solo para que tengamos un margen para ver cómo se comporta, porque la solución no está acotada entre esa recta, pero es solo para que veamos un poco, tengamos un poco de idea de dónde está. Y aquí he utilizado esa función a través de esa show para juntar todo y poner la gráfica continua y con los puntitos. Otro ejemplo muy trivial. Lo único importante aquí es que si quiero hacer la gráfica con ese puntito, yo utilizo ese plot style y lo pongo, por ejemplo, ese color blue, lo puse azul, blue, en dashed, que es lo que me dice que la gráfica sea hecha así en tracitos. Los ejemplos 5 ya también es tiene un poco parecido con los de arriba, pero ya tenemos un poco más de... Vosotros habéis visto el teorema de Stokes, ¿no? Vale, y sabéis que, bueno, hay una consecuencia directa del teorema de Stokes, es que si tengo una sucesión que es convergente, la sucesión de las medias aritméticas también converge a mismo valor. Entonces lo que hice aquí, bueno, teniendo eso en cuenta, yo tengo esa sucesión, he elegido la sucesión que es 5n menos 3 por 2n más 1, y he cogido la sucesión de las medias aritméticas, y sabemos que las dos tienen que ir al mismo valor, y lo que vamos a hacer en ese ejemplo es primero ver cómo definir esa sucesión de las medias, porque tenemos una función que suma, y vamos a ver cómo lo hacemos, y después comparar las gráficas un poco de las sucesiones, que sabemos que van al mismo valor, pero ver un poco cómo convergen cada una. Porque dos sucesiones pueden converger al mismo valor, pero pueden tardar mucho a aproximarse una de la otra y del valor. Entonces, bueno, vamos a ver un poco de cómo hacerlo. Bueno, para definir la sucesión, arriba la parte es muy fácil. Tengo xn, la defino esta sucesión, y 5n menos 3 por 2n más 1. Tengo una fracción. Ahora vamos a definir la función, esa función para sacar a la que suma de x1 a xn y lo divide por n. Entonces, esa función que tengo aquí, la suma de xk, sumando k, pero k variando de 1 a n. Eso hace, la cuenta que hace es sumar y decirme x1 más x2 más xn. Ese es el resultado de esa expresión. Lo que estoy diciendo es que haga la suma de la expresión xk y que k va variando de 1 hacia n.
me va a dar x1, x2 y va a sumar hacia xn. Lo único que no puedo hacer es usar n, porque yo quiero sumar de 1 hacia n, entonces no puedo impedirle que sume en n y después a n por dijeron otra variable, podría meter i, j, k, pero lo que quisiera, menos n porque n es hasta donde quiero sumar. Entonces, lo que quiero es definir la sucesión de la suma de las medias aritméticas. Entonces lo que quiero es definir una función otra vez de la variable n, de la suma que acabamos de ver, de los n primeros términos de la sucesión dividido por n. Aquí ya lo tengo bien definida. Vamos a ver una tabla de valores de las dos para ver cómo se comportan. Sabemos que las dos tienen que ir al mismo, convergir al mismo valor. Bueno, y la xn sabemos que converge a 5 medio, a 2,5, porque bueno, aquí tenemos una expresión de grado 1 con n aquí también, ponemos n en evidencia, se cancelan todos, me quedo aquí con 3 por n, 1 por n, eso va a 0, y nos sobra el 5 medio. Entonces, sabemos que va a 2,5. Y si miramos aquí en los valores, aquí en 30 ya está en 2,4. Por otro lado, aquí en 30 está en 2,1. Por ejemplo, aquí está en 2,44 ya y aquí en 2,28. Entonces la de las medias va un poco más lento porque estoy dividiendo por n, entonces va un poquito más lento. Si hacemos la gráfica de, a ver, tengo que quitar eso. Aquí tenemos las dos gráficas, la de arriba que va más, se va más rápido hacia 2,5 es la xn y aquí abajo tenemos la xn por n. Unos 50 términos. Como hicimos arriba. Bueno, aquí vemos que esa va aproximándose, la otra tiene pinta de que va, pero todavía tengo esa distancia vertical entre las dos. No están tan cerca. Poner más, un medito más para acá. Y a ver, no hace falta que sea 80. Por ejemplo, con 80 términos ya va más cerquita y podemos tener idea de la distancia entre los valores, que se van acortando cada vez más cerca están una de la otra. Un comentario. Yo sé que vosotros habéis visto ese teorema, ese resultado, ¿no? Es un teorema. El teorema es el de Stokes. Ese resultado sería como una proposición que la suma, bueno, que la serie de las medias aritméticas convergen al mismo valor de la sucesión. Se puede ver como la consecuencia del teorema de Stokes, pero os recomiendo, he comentado eso ayer, os recomiendo, es un ejercicio interesante, muy divertido de probar que eso es verdad, pero por la definición de límite. Por ejemplo, hacerlo, si tengo una sucesión, cojo una sucesión, probar que la sucesión de las medias aritméticas converge al mismo valor,
por los epsilon y por las definiciones. Es un ejercicio divertido porque juega con un montón de conceptos, juega con la definición de límite, juega con los teoremas de sucesiones. Por ejemplo, hay que usar que toda sucesión convergente es acotada. Hay que encontrar estimaciones para el n, porque los va a necesitar, porque tendrá que romperlo en la diferencia en dos sumas. Es un ejercicio bastante didáctico y bastante interesante para la gente que le gusta teoría. Bueno, vamos al otro ejemplo que se he comentado la clase pasada. Se voy muy rápido, solo porque vamos a ver ahora unas sucesiones por recursión y vamos a hablar un poco de punto fijo. Entonces tengo la sucesión de Fibonacci, que vosotros le debéis de conocer. Entonces aquí, en realidad, una sucesión de Fibonacci es la famosa, que empieza con 1, después 1, después voy sumando 1 más 1, que es 2, después 1 más 2, que es 3, después 2 más 3. Pero hay otras sucesiones que tienen esa cara y que se describen de la misma forma. Lo único que cambia son los dos primeros términos y la regla pone la misma. Entonces, ¿cómo defino sucesiones? Voy a cambiarlo todo para X, para que mantengamos la coherencia de notación. Entonces, a definir sucesiones recursivas, si yo defino dos cosas así, pongo x1 igual a 1 y x2 definido como 1, voy a definir, por ejemplo, una sucesión como esa de Fibonacci, xn igual a xn menos 1 más xn menos 2. Matemática entiende, él es inteligente y entiende que esa expresión, porque por ejemplo, si estuviera trabajando con una variable n natural arbitraria, lo que está aquí no haría tanto sentido, porque por ejemplo, si n pudiera ser 1 o 2, cuando metiera 1 aquí me saldría 0 y aquí menos 1. Entonces, matemática sabe que ya entiende, matemática lee todo eso como una cosa sola. Empieza de aquí, después de aquí y después lee eso. Porque ya sabe que como he definido x1 igual a 1 y x2 igual a 2, ese n hay que pensar de 3. Y a partir de 3 esa expresión hace sentido, porque aquí tengo n menos 1 que sale 2 y aquí n menos 2 que sale 1. Y por eso él entiende bien qué hacer con esa expresión. Entonces, por ejemplo, hice la misma tontería ayer, yo puse 30 y vale, ahí lo. Entonces aquí tenemos la sucesión de Fibonacci, 30 primeros valores. Es una sucesión que crece muy rápido, porque estamos siempre añadiendo valores positivos. No es acotada, va a infinito. Lo que sí es verdad es que es famoso y que supongo que vosotros conozcáis es que la solución, la sucesión de las xn por xn más 1, sucesión, o la reversa de xn más 1 por xn, lo que sea, esa sucesión es convergente. Y una de ellas que nunca me acuerdo cuál converge a la razón al número, la razón áurea. No me acuerdo ahora el nombre de la función, pero matemáticas sí tiene una función para calcular límites de sucesiones recursivas. Después en un rato lo busco y lo veo. Pero tiene porque las sucesiones recursivas son complicadas de calcular límites.
si tiene límite. En el caso de esa de la Fibonacci no tiene límite. Bueno, es más infinito, pero matemática tiene una herramienta que cuando consigue, cuando puede para calcular límites de sucesiones recursivas. Y vamos a ver ahora algunos ejemplos más interesantes y vamos a ver que, bueno, tampoco hace falta para un ordenador para hacer. Si usamos la cabeza y teoremas interesantes, las cosas funcionan. Entonces, bueno, ahora vamos a los ejemplos donde vamos a hablar un poco de teoría, que es lo que me gusta más. Bueno, aquí tenemos una otra sucesión recursiva, que es esa que empieza en 2, y tengo una fórmula de recursión que es xn más 1 igual a un medio de xn más 3. Y bueno, he preguntado ayer a los alumnos, como vosotros estáis todos en la misma clase, vosotros nunca habéis visto nada de punto fijo, ¿verdad? Vale, entonces, bueno, os voy a comentar un poco ahora sobre el punto fijo, que son cosas interesantes y que vosotros vais a ver en otros contextos muchísimo más generales que los que os voy a presentar, pero bueno, en ese contexto también es interesante. Entonces, la primera cosa es, para hablar de punto fijo, yo necesito una función que va de un conjunto al mismo conjunto. Por ejemplo, una función de R en R, yo puedo hablar en punto fijo. ¿Por qué? Porque ¿qué es un punto fijo? Un punto fijo, X es punto fijo de la función f, si f de x igual a x. La definición tan más sencillo que hay. Entonces, un número, un elemento de un conjunto es punto fijo de una asociación si se queda fijo por la función. O sea, el método f de x no hace nada, f de x igual a x. Ese es un punto fijo. Bueno, ¿por qué necesito la cosa especial? Bueno, no necesito exactamente que la función va de x en x. Lo que necesito es que la imagen esté contenida en x, sea un subconjunto de x. Pero se suele poner el contradominio como x para que las cosas se queden más bonitas, pero y los teoremas se escriben mejor y hay muchas cosas que son convenientes para que las cosas pongamos x en x. Queremos que el contradominio sea igual al dominio, porque solo puedo hablar de punto fijo porque tengo que poder coger x y salida x para poder hablar en punto fijo. Ese x tiene que estar en el dominio, entonces tengo que tener aquí. Y por otro lado, porque con eso puedo hacer iteraciones, puedo hacer composiciones. Como el contradominio igual al dominio, yo puedo siempre tomar f de x, f de f y un montón de iteraciones. Por ejemplo, si yo tuviera una función que fuera, por ejemplo, que fuera del intervalo 0, 1, en el intervalo, no sé, 3, 2, no puedo hacer iteración, no puedo hacer la composición, por ejemplo, de f con f, porque f está aquí definido en 0, 1, entonces la imagen de un punto sería, por ejemplo, 3, yo no sé calcular f de 3, porque si f está definido solamente en 0, 1. Entonces, es importante para estudiar esas cosas que tengamos mismo contradominio y dominio. Eso es un punto fijo. Ahora tenga eso de punto fijo en mente, es un punto fijo. Os voy a contar más cosas que tienen que ver con punto fijo, pero ahora vamos a estudiar un poco esa sucesión especial. Supongo que vosotros hayan hecho
algún ejercicio con esa sucesión recursiva de buscar límite, ver cómo se comporta, o sea, ¿verdad? ¿Sí o no? Vale. Entonces vamos a manejar un poco esa expresión que tenemos aquí. Y bueno, yo puedo empezar a buscar. La primera cosa es que vosotros ya debéis saber. Si yo supiera, yo no lo sé todavía, pero si yo supiera que esa sucesión es convergente, es fácil encontrar el límite, ¿verdad? Supongamos que yo sepa que es convergente. ¿Cómo encontraría el límite? Es muy fácil, pero ahora que me decís, que vosotros me decís que lo saben, entonces vosotros me decís, ¿cómo? Una vez que, supongamos que yo sepa que es convergente, ¿qué hago para calcular el límite? Eso es, justo. Pero es que hay un teorema que me dicen que puedo. Sí, la idea, esa es la idea. Pero bueno, hay que justificarlo con teorema. Hay dos teoremas importantes. Bueno, un teorema importante. Si yo supiera que la asociación es convergente, voy a pegarlo aquí a ver si pega. Si yo supiera que era convergente, y supongamos que la asociación converja a L. Hay un teorema importante que me dice que la sucesión es convergente. Toda su sucesión converge al mismo límite. Sí, una sucesión monótona es convergente sí solo si es acotada. Pero aquí en principio mm, no hace ni falta que sea, por ejemplo, que supiéramos que fuera monótona ni nada. Aquí lo que puede ser que lo utilicemos para ver que sí es convergente. Pero digo, en la hipótesis, una vez que pruebo que es convergente, no sé por lo que sea, calcular el límite tiene que ver con calcular el límite de los dos lados aquí. Pero bueno, tengo que ver por qué puedo hacerlo. Puedo hacerlo porque si esa sucesión converge a L, entonces la sucesión esa xn más 1 también converge a L. Porque si una sucesión converge a L, toda su sucesión también converge al mismo límite. Ese es un teorema fuerte. Aquí parece tontería porque solamente estoy estudiando la sucesión xn más 1. Estoy empezando a partir del 2, por ejemplo. Pero bueno, podría pasar que estudiara que fuera un otro problema, en otro caso tendría que estudiar una sucesión que fuera las partes pares, las partes impares o una función en los naturales que tuviera allí. Si tengo una subsucesión de una sucesión convergente, esa también es convergente. Entonces esa es la clave para esas cosas, porque por un lado yo sé que la sucesión xn más 1 converge a L, por otro lado, ahora la parte fácil, yo sé que por la propiedad aritmética del límite, yo sé que esa converge a un medio L más 3. Entonces, con eso, ahora sí ahora resuelvo mi ecuación. Yo tengo L igual a un medio de L T, y eso me da que L vale 6. Si paso aquí ese un medio de L menos un medio de L es un medio de L, me quedó L por 2 igual a 3, entonces L tiene que ser 6. Entonces, bueno, si yo sé que la sucesión es convergente, tiene que convergir a 6. Bueno, ¿qué tiene que ver eso con puntos fijos? Pero tiene que ver con si cojo, bueno, voy a borrar esas cosas por aquí. Sí, ahora miremos esa expresión que está aquí, un medio de xn más 3. Esa expresión
Si miramos a esa función, si miramos esa función, f de x igual a 1/2. Voy a copiar eso más fácil. Hay que escribir fracciones en matemáticas. Tengo que poner una paleta arriba, pedirle que me meta una fracción. No es. Ya. Cojo esa función f de x igual a 1/2 de x más 3. Bueno, esa expresión me indica una cosa. Esa expresión lo que me dice es que a ver, lo que me dice esa expresión, si defino f de x como 1/2 de x más 3, lo que me dice esa expresión es que si defino f de esa forma, lo que estoy diciendo es que x1 igual a 2 y xn más 1 igual a f de x. Y entonces si yo por ejemplo tengo f de a ver, yo sé que x2 es x1, yo sé que x3 es f de x2, que f de f de x1, bueno, voy a hacer 4, que la pereza se más. F de x3 es f, ahí sería f de x2, que es f de x1, que tengo que meter una f más aquí. Si defino la sucesión de esa forma, al final los términos son iteraciones de esa función f, todas iteradas a partir de 1, de x1. Yo estoy haciendo f, composición con f, composición con f, y bueno, empiezo a partir de la x1 y voy haciendo iteraciones. Y bueno, otra vez, ¿qué tiene que ver eso con punto fijo? Si la asociación converge, converge para 6. Si yo calculo f de 6 aquí, entonces por aquí me sale aquí 1/2 de 6, que es 3, más 3, 6. O sea, al final 6 es un punto fijo de esa sucesión. Entonces, bueno, sabemos que si la asociación converge, en ese caso específico, especial, converge a un punto fijo de la función f 1/2 de x más 3. Ahora ya tenemos alguna conexión con punto fijo. Entonces voy a presentar un teorema. Voy a cambiar aquí de pantalla y voy a contar un teorema. Pero antes de contar el teorema, vamos a ver si conseguimos de una forma que no sea con el teorema, si conseguimos ver cómo se comporta esa sucesión. A ver, aquí si lo hacemos. La primera... El primer término sería 2. El segundo término sería
sería un medio de 2 que es 1 más 3 que es 4. Quiero escribirlo de otra forma. Un medio. Sería un medio de 2 más 3. Por ejemplo, el otro término sería un medio de 2 más 3. Sería un cuarto de 2 más un medio de 3 más 3. Hagámoslo una vez más. Sería un medio de todo eso más 3. Y eso me daría aquí un octavo de 2 más 4 de 3 más un medio de 2 más 3. Si vamos por aquí me parece ya, tengo ese término un octavo y ese término iba yendo a 1 por 2 elevado a n, siempre multiplicado por el primer término. Por ejemplo, si yo hiciera n a infinito, eso iba a 0, porque sería 1 dividido por 2 elevado a n, multiplicado por una constante que es el primer término, que es 2. Aquí esto iba a 0. Y aquí lo que me parecería era siempre una sucesión geométrica. Aquí hay un 3. Una sucesión geométrica multiplicada por 3. Siempre sería 3 veces 1, 3 veces un medio, 3 veces un cuarto y así por delante. Entonces sería 3 veces una sucesión geométrica y sabemos que una sucesión geométrica con razón un medio. Entonces convergente. Entonces al final eso iría para 3 veces la suma de esa sucesión geométrica. Y bueno, la sucesión geométrica que empieza en 1 va dividiendo las cosas por 2. Esa converge a 2. Entonces sería 3 por 2, que vale 6. Ese sería el límite de la sucesión. Esa es una forma de calcular el límite. Habría que encontrar una fórmula cerrada para eso y podría hacerlo por inducción o bueno, buscando el patrón, buscando aquí cómo funciona y al final llegaría a un límite 6. En este caso no es tan difícil, es una función lineal, la relación es lineal, pues un medio de xn más 3 es casi lineal, pero vamos a ver un problema que nos garantiza una cosa más general, una manera más general de verlo. Entonces voy a quitar esa pantalla. En un momento voy a meter aquí una otra. Bueno, aquí tengo que solo había escrito aquí la proposición esa de el web. Antes de hablar de ese teorema, os voy a contar un poco sobre qué es una función lipschitziana. Voy a ponerlo por aquí. Entonces, se dice que una función es lipschitziana o Lipschitz con constante k. Aquí estoy haciéndolo para una función de la recta en la recta, un subconjunto de la recta en la recta, pero se puede definir eso en cualquier espacio que tenga distancia. Si estoy en cualquier espacio métrico, yo puedo definir ese tipo de cosas. Y no hace falta que en ese caso, para lo que queremos, sí, porque queremos buscar puntos fijos, pero no hace falta que los espacios sean lo mismo. Puedo tener una función, por ejemplo, de R3
en R2 y buscar funciones que hagan eso. Pero bueno, una función en la recta real te dice Lipschitziana si existe una constante K positiva tal que cuando meto aquí, cuando calculo la distancia entre, cojo dos puntos en el dominio, calculo la distancia de sus imágenes, f de x menos f de y, esa distancia es menor o igual que esa constante K positiva por x por el módulo de x menos y. O sea, la distancia entre las imágenes de dos puntos es menor o igual que la K por la distancia de las imágenes de los puntos iniciales. Eso quiere decir, eso es la función Lipschitziana. Y en el caso particular, cuando K es menor que 1, se dice que la función es una contracción. Y se dice que es una contracción porque, bueno, está contrayendo la distancia. Yo cojo dos puntos, f de x menos f de y, y si K es menor que 1, estoy diciendo que esa distancia menor de f de x menos f de y es menor que la distancia de x y y. Entonces está contrayendo la distancia entre los puntos. Y un comentario, vosotros todavía no habéis estudiado la parte de teoría de funciones continuas, pero sabéis de Euclid que es una función continua. Todas esas funciones que son lipschitzianas son continuas. No es muy difícil verlo con las definiciones con epsilon y delta. Y si toma un epsilon, dado un epsilon, se encuentra fácil un delta adecuado que pruebe que es continuo. Pero bueno, entonces aquí está el teorema que os estaba comentando, que es muy bonito y el teorema que vamos a usar para ver algunas cosas de sucesiones. Aquí tengo el teorema enunciado de la forma más, su cara más sencilla, que es la de la recta. En la recta, ese teorema funciona en contextos muy generales. Su contexto más general, creo, sería en espacio métrico completo. Y bueno, en particular, por ejemplo, si yo tuviera en la recta, que es un espacio métrico completo, funcionaría bien. Pero bueno, aquí en la recta real, ese teorema me dice, bueno, cojo CAF de un intervalo cerrado en el propio intervalo. Bueno, porque quiero del intervalo de AB en AB, porque quiero algo que tenga que ver con punto fijo, entonces quiero poder hacer iteraciones. Entonces, sea f de AB y AB, y es muy importante que los intervalos sean cerrados. Si no es cerrado, no tengo teorema. Entonces, de un intervalo compacto AB en un intervalo compacto AB, si tengo una función que es una contracción, o sea, una función lipschitziana con k menor que 1, entonces la función tiene un único punto fijo. Existe un único c en el intervalo AB, tal que f de c igual a c. Vale, eso interesante, pero saber que la función tiene un único punto fijo, pero todavía nuestro problema y que empezamos era estaba hablando de sucesiones, que tiene que ver con sucesiones. Lo que tiene que ver con sucesiones es que f tiene un único punto fijo, pero además yo tengo una manera algorítmica de calcularlo. Yo tengo una forma de aproximar ese punto y yo sé hacerlo muy bien. ¿Cómo lo hago? Hago de esa forma que tengo aquí. El teorema me dice que si la función es una contracción de un intervalo cerrado en un intervalo cerrado, tiene un único punto fijo. Pero además de eso, si yo cojo un punto cualquiera, y aquí está la clave, cualquier punto que yo tome en el intervalo AB, si yo construyo la sucesión esa xn dada por x1 de p, x1, empiezo a partir de p y voy haciendo iteraciones, xn más 1 igual a f de xn, esa sucesión es convergente y converge al punto fijo de la función.
O sea, me da igual dónde yo empiece. Empiezo en un punto cualquier que esté por aquí. Cualquier punto, no tengo idea cuál. Tomo un punto que me dé la gana y construyo esa sucesión X1 empezando en P y haciendo iteraciones. Cualquier una de esas sucesiones va a convergir para el punto fijo C. Es un teorema fuerte. Es un teorema interesante. Las versiones generales, por ejemplo, en espacio de funciones, cuando los espacios reveles en intervalos cerrados son espacios de funciones. Por ejemplo, se suele utilizar para resolver ecuaciones diferenciales, buscar puntos fijos de expresiones que son contracciones, entonces al revés estamos con el dominio como números, los dominios son funciones. Entonces, si ese teorema se usa en versiones más generales, se usa para probar un teorema muy importante que se llama teorema de existencia unicidad de soluciones de problemas de Cauchy. Es un teorema muy fuerte. Aquí en ese tenemos su versión más, su baby version, pero es muy poderoso. Entonces vamos ahora a usar eso un poco y ver que con eso podemos saber que algunas sucesiones convergen sin saber mucho. Entonces volvamos a ese primer caso. Si yo quisiera calcular el límite, ya hemos visto que si quiero calcular el límite de esa sucesión, yo puedo encontrar un patrón para el límite, voy a hacer iteraciones y lo encuentro. Pero yo puedo mirar al problema de buscar y encontrar el límite y ya sabemos que si esa sucesión tiene límite, tiene que convertir a C. Entonces, bueno, nos olvidemos que sabemos ahora calcular el límite, supongamos que si la función tiene límite, tiene que ser C. Lo que vamos a ver es ver que esa sucesión es una sucesión iterada de esa función que teníamos aquí antes, de esa f de x igual a un medio de x más 3. La sucesión está definida, ya lo habíamos visto, está definida como una sucesión de iterada de eso, pero para que yo pueda aplicar y por ejemplo, es iterada y tiene vale, perdona, qué bueno que habéis comentado porque me he olvidado de quitar esa pantalla. Tengo que volver a la otra pantalla. Aquí estamos. No escribí nada de más, solo estaba escribiendo las cosas que había borrado. Aquí tengo esa función f de x más 3. Hemos visto que tengo definida esa asociación como iterada de esa f de x. Estoy iterando haciendo empiezo en 2 y después estoy haciendo f de 2, después f de 2, estoy haciendo iteraciones. Pero para que yo pueda, por ejemplo, utilizar ese teorema, si yo supiera que esa f, que yo puedo definir esa f en un intervalo AB, si yo encuentro un intervalo AB de AB en AB, que, por ejemplo, que contiene 2, una otra cosa que es importante, bueno, esa función es una contracción, porque módulo de f de x menos dos números reales cualquiera, es una contracción en toda la recta, es el módulo de un medio de x menos menos 3, ese 3 se cancela con ese 3, me quedo con eso, es lo mismo que medio de x menos y, es una contracción. Entonces, f es una contracción y si yo encuentro
un intervalo, una B, donde f de AB sea elevada en AB, que contenga 2, ya me garantizo que la función que la función tiene un punto fijo único, pero es fácil. ¿Cómo son las funciones lineales? Es fácil, no me hacía falta tener teorema ninguno, es que los ejemplos de abajo vamos más complicados. Es fácil ver que tiene un punto fijo, porque esa expresión tiene siempre solución, y la solución es única, 6, entonces yo sé que tiene un punto fijo. La parte interesante es que yo encuentro un intervalo desde que la función lleva a b en el propio AB, si cojo un punto cualquiera aquí dentro, sucesiones definidas de esa forma, independiente de donde yo empiece, van a converger para el punto fijo. Esa es la parte importante. Entonces, si yo encuentro un intervalo que contenga 2 y que su imagen por esa f sea elevada en el propio intervalo, yo garantizo que esa sucesión es convergente y cualquier sucesión empezando en cualquier punto que yo coja dentro de ese intervalo va a converger para el mismo límite que es el punto fijo de la función, que sabemos que es 6. Entonces, vamos a buscar un intervalito que sea interesante. No es muy difícil ver que si yo cojo para nuestros ejemplos, queremos que el 2 esté dentro y hacerse cuenta con lo positivo. Vamos a coger un intervalo que tenga la cara 0b. Vamos a ver si tenemos suerte, porque queremos ver primero la función empezando en 2. Y 2 estará, y queremos un intervalo mayor que sea mayor, que contenga 0,2. Ya sabemos que f que 6 es un punto fijo. Por ejemplo, veamos qué pasa si x es menor o igual que 6. Con esto la función aquí. Si f es menor o igual que 6, si x es menor o igual que 6, entonces un medio de x menor o igual que 3 y un medio de x más 3 es menor o igual que 6 otra vez. O sea, si cojo, y bueno, y aquí si eso es mayor o igual que 0, tengo que garantizar que es positivo también. Si aquí está entre 0 y 6, esa expresión está entre 0 y 6. En realidad aquí tengo 3, por ejemplo, porque aquí sería 0, el 0. Al final, esa función lleva el intervalo 0,6 en el intervalo 0,6. Entonces yo puedo, ya sabemos que es una contracción, esa f es una contracción. Con esas informaciones, tengo una contracción del intervalo cerrado en el propio intervalo cerrado. Yo sé que cualquier punto que yo tome aquí dentro, o esa sucesión empezando en cualquier punto aquí dentro, va a convertir para 6, va a convertir para el punto fijo. Entonces ahora puedo borrar eso y veamos que todo eso, toda esa teoría funciona. Bueno, primero ya sabíamos que para 2 funcionaba. Voy a quitar aquí la tabla con las fracciones. Cogemos solo las aproximaciones. Tengo 2. Y vamos a coger unos 30. 30 mucho para verlo. Empiezo en 2. Va convirtiendo a 6. Lo que pasa si yo empiezo en 1, que sigue en el intervalo 0,6, también va a 6. Y si yo cojo
0,5 que está en el intervalo, también va a 6. Si yo cojo 5, por ejemplo, también va a 6. Entonces, cualquier punto que yo coja en el intervalo 0, 6 y construya una asociación con esa cara, empezando en ese punto y con cuya regla general sea de ese tipo, va a convertir a 6. Entonces, es un teorema bonito y te da un poco de lo que llamamos estabilidad. En ese punto, yo empiezo de un punto dentro de un determinado intervalo y construyo una sucesión que tiene la misma cara y el límite ya lo sé, independiente de donde yo empiece. O sea, ahora vamos a coger ahora que ya sabemos todo eso, vamos a hacer una cosa parecida con el ejemplo de abajo. Ese ejemplo, supongo que vosotros ya habéis visto ese, porque es muy común que aparezca ya. Ese ya lo habéis hecho, ¿no? Justo ese. Es que yo pregunto porque ese ejercicio siempre aparece. Ayer cuando estaba dando la clase yo me había olvidado de ponerlo raíz de 6, lo voy a empezar en 6. También es convergente, pero hay que buscar otro intervalo. Empezó en raíz de 6, las cuentas se quedan un poquito más fáciles. Pero bueno. Entonces vamos ahora a usar la herramienta que ganamos del teorema. Porque, por ejemplo, para hacer ese ejercicio en particular, lo que se pide lo que se suele pedir en una hoja de ejercicio es, bueno, vea que esa asociación es convergente. ¿Y cómo se empieza para ver? La idea es buscar una vez que la asociación es monótona y que es acotada y por lo tanto es convergente. Y una vez que yo sé que es convergente, porque lo más difícil es saber que es convergente. Una vez que yo sé, es fácil calcular el límite, porque aquí tengo una expresión otra vez que es iterada. Xn más 1 igual a raíz de 6 más xn. Bueno, si yo sé que la solución es convergente, yo paso el límite a los dos lados y me sale, si el límite es L, me sale L igual a, voy a copiar esa raíz para acá, me sale L igual a raíz de 6 más L. Y entonces lo que hago es que yo sé que L cuadrado igual a 6 más L, entonces L al cuadrado menos L menos 6 igual a 0 y no, L menos 3 por L más 2 igual a 0 y aquí tengo L igual a 3 o L igual a menos 2. Pero si miramos, asociación es una asociación de términos positivos, todos son positivos, son raíces de alguna cosa, S menos 2 no sirve de nada. Entonces, si la asociación es convergente, converge a 3. Si sabemos que es convergente. Y bueno, antes de empezar a hacer el análisis, si yo meto aquí, aquí empezando en 6, yo quiero empezar en raíz de 6. Raíz de 6. Empiezo aquí en raíz de 6, la función tiene esa cara fea, pero va yendo y va muy rápido a 3. Entonces sí sé que es convergente y la parte difícil de los ejercicios siempre es así, porque si sé que es convergente es fácil ver que va a ser a 3. Entonces la parte difícil es probar que es convergente. Entonces, en los ejercicios de análisis, las hojas lo que tiene que hacer es eso. Veo primero que, bueno, cojo x1, raíz de 6. Ahora cojo x2. X2 será 6 más raíz de 6. Y bueno, si cojo la raíz de 6 más alguna cosa, eso es mayor que la raíz de 6. Entonces aquí 2 es mayor que raíz de 6. Después voy haciendo iteraciones.
Y lo que tiene que ver, lo que voy a probar es que al final creo que pues, se prueba que es monótona, que es creciente y que es acotada. Y por lo tanto convergente. Y si ahora que sí que yo sé que es convergente, yo calculo el límite por ese proceso que hemos hecho y pruebo que el límite es 3. Entonces ahora vamos a verlo por otro foco, por otro lado. Vamos a ver como un problema de punto fijo. Ahora, un momento que... Ahora vengo. Bueno, entonces vamos a hacer coger la función esa f de x igual a raíz de 6 más x. Y vamos a ver ese problema como un problema de punto fijo. Si lo tenemos como un problema de punto fijo, para que lo tengamos, la parte difícil es ver, por ejemplo, que quiero usar, aplicar ese teorema de punto fijo para contracciones. Tengo que ver que es una contracción. Esa parte que suele ser difícil porque aquí tengo la raíz para probar que... Pero hay un teorema que vosotros todavía no estáis viendo la teoría de derivada, pero sabéis que es una derivada. Y hay un teorema que dice que si tengo una función en un intervalo abierto y su derivada es acotada en ese intervalo, por ejemplo, la derivada es menor o igual que k, entonces la función es lipschitziana en ese intervalo y con esa constante. Entonces, por ejemplo, tenemos la derivada de esa función raíz de esa, la derivada de esta función es 1 por 2 la derivada de esa función es 1 por 2 ahí de 6 más x. Y bueno, si estamos por ejemplo, en un intervalo en lo positivo, eso sería menor que un medio. Entonces esa función sería, por ejemplo, el Lipschitz con constante un medio en los reales positivos, en intervalo, por ejemplo, con la sacar a cero alguna cosa. Entonces, si las funciones que metemos aquí son bien comportadas, por ejemplo, derivables, no es tan difícil ver que son lipschitzianas y no tengo que hacer cuenta y buscar estimaciones. Utilizo ese teorema. Hay otros teoremas, por ejemplo, como ese, que dice, entonces es fácil ver que esa función es lipschitziana en un intervalo 0, alguna cosa. Entonces vamos ahora a ver, tiene que ser ese 0, alguna cosa. Todo lo que tengo que hacer es encontrar un intervalo. Hemos visto que si la función es convergente, si la sucesión es convergente, que yo no lo sé, converge a 3, que es un punto fijo de esa función f de x igual a raíz de 6 más x. Entonces, lo que voy a buscar es, voy a ver qué pasa en el intervalo 0,3, donde tengo el punto fijo de esas funciones.
y ver si tengo suerte como tuvimos arriba. No es difícil encontrar, voy a ver si es encontrar un intervalo que donde la función caiga dentro del mismo intervalo. La parte que es complicada en general. Pero si cojo si aquí está en 0,3, a ver si no va. Si aquí está en 0,3, entonces x más 6 está entre 6 y 9. Y si saco la raíz cuadrada, voy a poner la raíz como la raíz de 9 es 3, la función al cuadrado es creciente, y aquí me sale raíz de 6. Ahora igual que 0. Entonces, si estoy en el intervalo 0, 3, la función, su imagen está toda contenida en 0, 3. Entonces tengo una contracción que va del intervalo 0, 3 en el intervalo 0, 3. Y el teorema me dice que no importa dónde yo empiece, mientras yo esté dentro del intervalo 0, 3, mientras esté dentro de 0, 3, cualquier sucesión que yo construya que tenga esa cara, que empiece con eso y tenga esa cara, va a convertir al punto fijo que es 3. Entonces, bueno, teníamos esa, que porque raíz de 6 está dentro de 0,3. Pero yo hasta mi próximo ejemplo sería con 2. Entonces, a ver, copiar eso de arriba, que estabas viendo en otros ejemplos. Entonces, si yo empiezo en 2, por ejemplo, tiene que ir a 3. Y si yo empiezo con 1, también tiene que ir para 3. Cualquier cosa que yo meta aquí, que yo empiece, no importa dónde yo empiece, si estoy dentro del intervalo 0,3 y mi función está definida de esa forma, va a converger a 3. Son ejemplos, no nada muy complicado, no, un poco tonto, pero que forma de aplicar ese teorema en la recta. Y bueno, para mí lo bonito es que tengo un rango entero, el intervalo 0,3, todo el intervalo 0,3, que cojo cualquier punto que me dé la gana, empiezo con ese y ya sé una sucesión cómo va a convertir y sé para dónde va sin tener que escribir ningún término de la sucesión. Por supuesto que tengo que antes pensar en todo eso, que ve que la función es lipschitziana y encontrar un intervalo, pero no tengo que hacer iteraciones. Yo ya sé que pienso en esa sucesión y sé para dónde va. Bueno, ese es el teorema de punto fijo de Banach. Y ahora el último ejemplo que os tenía para contar es un ejemplo tonto, porque sé que vosotros todavía no habéis visto nada de serie, no has empezado, acaban de terminar sus sesiones, ¿verdad? Entonces, bueno, mi último ejemplo que os tengo que presentar es un ejemplo de una serie, pero nada más. Una serie muy sencilla que os voy a comentar un poco de lo que son series, pero vosotros vais a estudiar y vas a estudiar con mucho detalle eso. Pero os comento un primer ejemplo. Tenemos una sucesión que se llama esa, que he elegido esa, pero antes, bueno, os voy a comentar que es una serie. No, en realidad una serie es una sucesión.
Yo cojo una sucesión, he llamado por ejemplo la sucesión XN, y a partir de esa sucesión yo construyo una otra sucesión. Una sucesión que llamo SN, y defino el término general de SN como suma X2 más XN. Y entonces, esa sucesión, la sucesión de las sumas parciales. Parecido a lo que hicimos con la sucesión de las medias aritméticas. Pero ahora al revés de tomar la media, dividir por n, solo cojo la suma. Entonces, construyo esa sucesión. Y bueno, ahora que construyo esa sucesión, lo que se hace es estudiar convergencia de la sucesión, ver cómo se comporta, ver si es convergente, si es divergente. Entonces, y llamamos ese tipo de estudio, estudiamos series. Las series son la suma, o sea, son sumas infinitas, porque como estoy estudiando, haciendo n tender a infinito, estoy estudiando el límite de esas sucesiones, estoy calculando la suma de n hacia infinito, y viendo cómo se comporta. Entonces, a toda serie tengo una sucesión asociada, y a toda sucesión tengo una serie asociada que puede convergir o no, pero ese es el estudio. Entonces, aquí tengo una sucesión que es la 1 por n más 1, y tengo una serie, la serie correspondiente. Esa serie, aquí tengo las sumas parciales. Yo puedo hasta indexarla con n para que corresponda a nuestra notación. No n. Y voy a poner aquí SN. Y vamos a ver SN de, aquí voy a poner XN. Aquí tengo la tabla de valores de la sucesión, la XN, y aquí tengo la tabla de valores de la SN, de la sucesión de las sumas parciales. Entonces, ¿qué hace aquí? Aquí tengo el primer término de la sucesión, que es un medio, porque cuando n, aquí me quedo con 1 por 2. Y aquí tengo la primera suma parcial, un medio. Entonces, ahora la segunda, lo que tengo, el segundo término es 1 por 2 por 3, que es 1 por 6. Y aquí ese término ya es un medio más un sexto. Ahora el otro aquí es 3 por 4, 1 por 12, y ese 3 cuartos es la suma de ese. Es un medio más un sexto más 1 por 12. Y por ejemplo, aquí tengo el 1 por 20, y ese 4 quintos es la suma de ese, y así por delante. Entonces, eso es la serie correspondiente, la sucesión de las sumas parciales. Estoy sumando los n primero término. Y bueno, lo he pedido que calculara, y matemática sabe hacer las sumas parciales, sabe calcular serie de 1 a infinito, sabe calcular sumas parciales. Si yo le pediría, como teníamos antes, si yo le pediera de 1 a 30, me va a calcular 30 por 31, que es lo que teníamos, pero sí se calcula si la serie es convergente, si la sucesión de las sumas parciales es convergente, cuando le doy infinito, él va a calcular el valor de esa serie. Entonces aquí cuando vosotros estudiéis series, porque como no tenemos más clases, entonces solo para que veas cómo manejar series, todo lo que tengo que hacer es eso, meter la suma, la expresión de la sucesión aquí, y poner de 1 a infinito, o de donde yo empiece, puedo empezar de 2, de 3, hacia infinito, y tenga valor. Y solo para ver, veamos por qué para terminar, veamos por qué esa sucesión converge, por qué esa serie converge a 1, porque como una serie es una sucesión, no es muy difícil ver cómo se comporta. Yo tengo, por ejemplo, C1 es un medio,
Ahora vamos al S2, que es un medio más un sexto. Antes voy a hacer las cosas más fáciles. Lo que voy a escribir no nos va a llevar a ningún sitio. Lo que tenemos que ver antes es que puedo escribir esa expresión como una otra cosa más simpática. Puedo escribir eso como 1 por n menos 1 por n más 1. Porque si pongo aquí el mismo denominador, me queda n por n más 1. Aquí n más 1 menos n me sale 1. Y ahora sí. Entonces yo tengo que S1 es 1 menos medio. S2 es 1 menos un medio. Más un medio menos un tercio. Eso me sale los un medio, se cancela y me sale 1 menos un tercio. S3 va a ser 1 menos un medio más un medio menos un tercio más un tercio menos un cuarto. Y se van a cancelar los un medio con los un tercio y me sale un medio menos un cuarto. Y bueno, hagamos uno más. Ya la solución va a ser de quinto más un cuarto menos un quinto y las cosas se cancelan. Y lo que se ve en general es que se de n igual a 1 menos 1 por n más 1. Ahora, bueno, cuando n va a infinito, sabemos que eso va a 0, por eso esa sucesión de suma parcial converge a 1, y por eso esa serie converge a 1. Entonces, series de ese tipo, que las cosas se van abriendo y un montón de cosas se van cancelando. Aquí cancelo un medio con un medio, un tercio con un tercio, y al final me quedan las cosas que están fuera. Esa parte, se suelen llamar series telescópicas. Entonces vosotros vais a ver eso cuando esté estudiando series. Entonces, bueno, he terminado de eso que tenía para contaros hoy. Y bueno, no tenemos más clases. Entonces, si queréis comentarme alguna cosa, queréis hablar conmigo, me podéis escribir correo, pero en principio no tenemos más clases de eso de práctica. Voy a meter eso en la plataforma. Yo ya he metido ayer, pero voy a ver si cambio por la presentación de hoy, no sé, para algunos ajustes. Lo veo. Y en un rato subo el vídeo a mi canal de YouTube cuando esté listo. En el segundo cuatrimestre se supone que hay. Yo no sé si soy yo que voy a dar clase, pero sí que hay. Pero digo, de ese cuatrimestre se supone que yo debería dar 3 clases, pero Guillermo va a coger la última, entonces ya no tengo más clases de esa que dar. Pero me podéis escribir a la hora que queráis. Y es eso por hoy. Gracias por haber venido. Espero que os haya gustado por lo menos alguna de las cosas que hice hoy. Y nos vamos hablando y espero que las notas sean buenas del examen de ayer.